Evangelio de hoy. Sábado 11 de octubre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 11, versículo 27 al 28. Mientras Jesús decía esto, una mujer, levantando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La admiración humana frente a la figura de Jesús. El pasaje de Lucas nos presenta un momento de intensa interacción humana con lo divino, donde una mujer, al escuchar las palabras de Jesús y contemplar su figura, se deja llevar por la admiración y el reconocimiento externo de su grandeza, sintiendo la necesidad de expresar verbalmente su asombro y bendición hacia la Madre de aquel que habla con autoridad y poder. Esta reacción refleja la inclinación natural del corazón humano a glorificar lo que percibe como extraordinario, lo que sorprende y conmueve, mostrando la tendencia de nuestra naturaleza a centrarse en las formas visibles, en los títulos y en los vínculos familiares de quienes consideramos importantes, antes que en la esencia del mensaje que transmiten. En este contexto, Jesús ofrece una enseñanza que desafía esa percepción superficial, recordando que la verdadera bendición no reside en la condición familiar ni en la admiración externa, sino en la escucha atenta y la obediencia a la palabra de Dios, invitando a que nuestra vida sea guiada por la fidelidad a la voluntad divina, más que por la veneración de apariencias o relaciones humanas. La bendición verdadera. Cuando Jesús dice que más bienaventurados son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la guardan, nos señala un principio fundamental para la vida espiritual. La verdadera felicidad y bendición no dependen de factores externos, sociales o familiares, sino de la apertura del corazón a la voz de Dios y de la disposición a vivir conforme a sus enseñanzas. Esta afirmación redefine los criterios de la bendición, llevándonos a una comprensión más profunda de la espiritualidad. No basta con admirar o reconocer a los santos y a los justos. La verdadera realización y alegría espiritual provienen de asumir personalmente el compromiso de escuchar, entender, meditar y practicar la palabra de Dios en la vida cotidiana. Así, Jesús nos llama a superar la superficialidad del elogio externo y a entrar en la dimensión interior de la vida espiritual, donde el corazón se convierte en el terreno fértil en él, que la palabra puede dar frutos, transformando nuestras acciones, decisiones y actitudes en reflejo de una fe auténtica y viva. La centralidad de la palabra de Dios. Este pasaje subraya la centralidad de la palabra de Dios en la vida de quien busca la bendición verdadera. Escuchar la palabra no se limita a oírla como un sonido o a reconocerla intelectualmente. Implica un acto de atención profunda, de apertura sincera y de disposición a dejar que esa palabra penetre en nuestro pensamiento, en nuestra voluntad y en nuestra conducta. Guardarla significa interiorizarla, vivirla, aplicarla en las decisiones diarias y permitir que se convierta en criterio de juicio, guía moral y fuente de transformación interior.
Por lo tanto, la enseñanza de Jesús nos confronta con la pregunta fundamental: ¿hasta qué punto permitimos que la palabra de Dios moldee nuestro corazón y nuestra vida? ¿Estamos dispuestos a priorizar la obediencia y la fidelidad a Dios por encima de la admiración externa, los elogios humanos o las tradiciones que no conducen a la verdad y a la justicia? La superación de la veneración externa. La reacción de la mujer que bendice a la madre de Jesús nos muestra una tendencia común: proyectar bendición y reconocimiento hacia quienes rodean al justo, en lugar de orientarla hacia la fuente de la justicia misma. Jesús corrige esta inclinación, invitándonos a reflexionar sobre la diferencia entre la veneración superficial y la verdadera vida de fe. La bendición que proviene de Dios no depende de parentescos ni de relaciones humanas. Se fundamenta en la conexión directa con Él, en la obediencia y la apertura a su palabra. Esta enseñanza nos desafía a mirar más allá de las apariencias y a cultivar una espiritualidad que priorice la relación personal con Dios, donde la escucha y la práctica de su palabra se convierten en el eje de nuestra vida, desplazando la tendencia a buscar bendiciones a través de intermediarios humanos, aunque estos sean figuras ejemplares. La importancia del ejemplo de María. Si bien Jesús desvía la atención de la bendición hacia María, esto no implica que la figura de la Madre de Jesús sea irrelevante, sino que su verdadero valor se encuentra en su respuesta a la palabra de Dios y en su disposición a cumplir con la voluntad divina. María se convierte así en modelo de escucha y obediencia, no solamente de admiración externa. Su bendición no es producto de su condición de Madre de Jesús, sino de su fidelidad y su disponibilidad para acoger y vivir la palabra. Este enfoque nos invita a mirar a los santos y a los ejemplos de virtud, no como simples objetos de veneración, sino como modelos de cómo la palabra de Dios puede ser acogida y practicada en la vida cotidiana, transformando la existencia humana y llevándola hacia la verdadera bendición que emana de la relación con Dios. La escucha activa como camino de vida. La llamada de Jesús a ser bienaventurados aquellos que escuchan y guardan la palabra nos invita a practicar una escucha activa, que implica atención, reflexión y disposición a cambiar según lo que Dios nos revela. La escucha pasiva, meramente superficial, no produce frutos, es la atención consciente y la apertura del corazón lo que permite que la palabra transforme nuestras actitudes, decisiones y relaciones. En un mundo saturado de ruido y distracciones, este llamado se vuelve aún más pertinente, pues nos desafía a priorizar la escucha de lo eterno sobre lo efímero, lo espiritual sobre lo material, y a cultivar un corazón sensible y receptivo a la voz de Dios, que habla en la oración, en la vida cotidiana y en las circunstancias que nos rodean. La obediencia como respuesta a la bendición. Escuchar la palabra es solo el primer paso. Guardarla y vivirla constituye la verdadera respuesta a la bendición que Dios ofrece. La obediencia no es una imposición externa, sino un acto libre de amor y fidelidad, que convierte la palabra en acción concreta. Cada gesto de justicia,
cada acto de caridad, cada decisión tomada con integridad y conformidad con los valores del Evangelio, se convierte en un testimonio vivo de esta obediencia. Así, la bienaventuranza que Jesús proclama no se limita a un estado emocional o a un reconocimiento temporal, sino que se manifiesta en la vida concreta de quien transforma la escucha en acción y convierte la palabra en guía que ilumina su camino y el de quienes le rodean. La fe como fundamento de la bendición. Este pasaje nos recuerda que la bendición verdadera descansa en la fe y en la confianza en Dios. La admiración externa, por sí sola, no asegura la bendición. La fe activa, que se traduce en escucha y obediencia, es el fundamento de la felicidad duradera. La fe no se limita a una aceptación intelectual de verdades religiosas, sino que se manifiesta en la disposición a vivir conforme a la voluntad de Dios, confiando en su guía y sometiéndose a su autoridad con humildad y amor. De esta manera, Jesús redefine el concepto de bienaventuranza, enfatizando que la verdadera riqueza espiritual proviene de la relación directa con Dios y del compromiso de vivir según su palabra, más allá de cualquier reconocimiento humano. La transformación interior como fruto de la palabra. Escuchar y guardar la palabra de Dios no solo nos acerca a la bendición, sino que transforma nuestro interior, moldeando nuestro carácter y nuestras actitudes. La palabra actúa como semilla que, al ser acogida y cultivada, produce frutos de virtud, compasión y justicia. Esta transformación interior se refleja en la manera en que nos relacionamos con los demás, en la manera en que enfrentamos los desafíos y en la capacidad de mantener la paz, la esperanza y la alegría aún en medio de las dificultades. Así, la verdadera bendición no es un premio externo, sino un cambio profundo que nos hace más semejantes a Dios y nos capacita para vivir en plenitud la vida que Él desea para nosotros. La llamada a una vida centrada en Dios. Este pasaje nos invita a centrar nuestra vida en Dios y en su palabra, reconociendo que la admiración externa y los elogios humanos son secundarios frente a la bendición que proviene de vivir conforme a su voluntad. La verdadera grandeza y felicidad se alcanzan cuando orientamos nuestro corazón hacia la escucha, la obediencia y la fidelidad a Dios, dejando que su palabra ilumine cada aspecto de nuestra existencia. Esta llamada a una vida centrada en lo espiritual nos desafía a revisar nuestras prioridades, a discernir entre lo pasajero y lo eterno, y a comprometernos con un camino de fe activa que transforme nuestra vida y la de quienes nos rodean, permitiéndonos experimentar la bienaventuranza que solo Dios puede otorgar. La importancia de la interiorización de la palabra. La primera enseñanza fundamental en este pasaje de Lucas es la necesidad de interiorizar la palabra de Dios, de no solo escucharla externamente, sino de permitir que esa palabra penetre profundamente en nuestro ser. La mujer que grita de admiración no está equivocada en reconocer la grandeza de Jesús. Sin embargo, se queda en una apreciación externa, dejando de lado la verdadera profundidad del mensaje que Él está transmitiendo. La actitud que Jesús propone es diferente.
Nos llama a escuchar con los oídos del corazón. A dejar que cada palabra que emite nos transforme, nos moldee y nos conduzca hacia una vida de verdadera justicia, amor y compasión. Escuchar la palabra de Dios implica un proceso de asimilación en el que no solo se trata de recibir información religiosa, sino de hacer la vida. Esta interiorización se convierte en la base de la madurez espiritual. Pues el Evangelio no es simplemente un conjunto de normas o instrucciones. Es una invitación a vivir una relación transformadora con Dios. Cuanto más permitimos que la palabra se convierta en parte de nuestra vida interior, más seremos capaces de discernir la voluntad de Dios. Más precisos seremos en nuestras respuestas a las circunstancias de la vida y, sobre todo, más reflejaremos los valores del reino de Dios en nuestro actuar diario. La práctica de la interiorización de la palabra no es solo una cuestión intelectual, sino un proceso espiritual profundo. Cada vez que nos sumergimos en las Escrituras, cada vez que meditamos en ellas, dejamos que Dios hable directamente a nuestro corazón. Y al mismo tiempo, nos preparamos para vivir conforme a ese mensaje. De ahí la importancia de la oración constante, de la reflexión diaria sobre los textos sagrados, y de la disposición a permitir que esa palabra nos desafíe, nos consuele, nos corrija y, sobre todo, nos impulse a vivir con mayor entrega y fidelidad. La obediencia como acto de amor. El versículo de este pasaje nos invita a un aspecto crucial de la vida cristiana: la obediencia. Pero no se trata de una obediencia ciega o forzada. La obediencia que Jesús propone es una respuesta libre y amorosa a la palabra que Él nos entrega. Obedecer a Dios no es solo un cumplimiento de reglas, sino un acto de amor profundo hacia Él. En este contexto, la obediencia es vista como el fruto natural de una relación auténtica con Dios. Una relación que se alimenta de la escucha continua de su palabra. Cuando hablamos de obedecer la palabra de Dios, estamos hablando de vivir en coherencia con los valores del reino de Dios, de manifestar en nuestras acciones lo que hemos comprendido en lo profundo de nuestro ser. Jesús no busca que seamos personas que simplemente cumplan con un conjunto de normas religiosas externas, sino que nuestra vida esté impregnada por un amor tan profundo hacia el que nos lleve a actuar conforme a su voluntad, a servir a los demás con generosidad, a perdonar con el corazón puro, a ser pacientes y comprensivos, y a ser auténticos en nuestras relaciones. Obedecer la palabra también implica un discernimiento constante, una sensibilidad a la acción del Espíritu Santo que nos guía y nos fortalece para vivir según los valores del Evangelio. La obediencia cristiana no es un acto de imposición, sino de liberación, porque es en ella donde encontramos la paz verdadera, donde nuestro corazón se alinea con la voluntad de Dios, y donde nuestra vida se convierte en un testimonio vivo de su amor y su justicia. El contraste entre la veneración externa y la bendición interna. En este pasaje, Jesús hace una distinción clara entre la veneración externa y la verdadera bendición que se encuentra en la obediencia a la palabra de Dios. La mujer que bendice a la madre de Jesús, reconociendo su vínculo con él,
Está centrada en lo externo, en lo visible, en lo que puede ser admirado y aplaudido por otros. Sin embargo, Jesús señala que la verdadera bienaventuranza no reside en los elogios ni en el reconocimiento social, sino en el compromiso personal con la palabra de Dios, en la disposición de escucharla y vivirla. Este contraste es relevante en nuestra vida espiritual cotidiana. En nuestra sociedad, a menudo se valora más la apariencia que la verdadera esencia de las cosas. A veces, podemos sentir la tentación de conformarnos con una vida de religiosidad superficial, basada en la admiración externa, o en el cumplimiento formal de normas, sin llegar a profundizar en la verdadera relación con Dios, que transforma el corazón. La invitación que Jesús nos hace es clara. La verdadera bendición no se encuentra en los aplausos humanos, ni en los títulos o vínculos familiares, sino en una vida coherente con los valores del Evangelio, que no se limita a los gestos visibles, sino que se interioriza profundamente y se manifiesta en la obediencia sincera a la voluntad de Dios. María como ejemplo de obediencia y fe. Aunque Jesús parece restar importancia a la veneración hacia su madre, esto no significa que la figura de María quede fuera del mensaje. Todo lo contrario. María es el ejemplo perfecto de lo que significa escuchar la palabra de Dios y guardarla en el corazón. Su vida es un testimonio viviente de cómo la obediencia a Dios no solo es posible, sino que conduce a una profunda bendición espiritual. María, más allá de su condición de madre, es presentada como la modelo de escucha, de apertura y de fe. Su sí a Dios no fue solo un acto puntual, sino una actitud constante a lo largo de su vida. Ella escuchó la palabra de Dios, la acogió en su ser y la vivió con coherencia. Su vida no solo fue una manifestación externa de la obediencia, sino un reflejo de una relación íntima con el Señor. Jesús, al afirmar que más bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la guardan, nos invita a seguir el ejemplo de María, quien, a través de su vida, nos muestra que la verdadera grandeza no está en los títulos o en las circunstancias externas, sino en la fidelidad continua a la voluntad de Dios. El desafío de vivir la fe en el mundo actual. El llamado de Jesús en este pasaje también nos desafía a vivir la fe de manera auténtica en un mundo que a menudo favorece la apariencia sobre la sustancia. Vivir según la palabra de Dios. En un contexto secular puede ser difícil, ya que las presiones sociales, los valores contrapuestos y las tentaciones del mundo pueden desviar nuestra atención de lo que realmente importa. Sin embargo, la invitación de Jesús es clara. La verdadera bendición no se encuentra en adaptarse a las normas del mundo, sino en vivir conforme a la verdad del Evangelio, que nos llama a ser luz en medio de la oscuridad. Cada día somos invitados a ser testigos vivos de la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones, en nuestra manera de enfrentar los desafíos, en nuestra respuesta al sufrimiento y en nuestro servicio a los demás. Esta fidelidad a la palabra no siempre será fácil, pero es el camino hacia la verdadera felicidad y bendición que Jesús nos ofrece. Al vivir la fe en el mundo actual,
Estamos dando testimonio de que la palabra de Dios es más que una tradición o una enseñanza ancestral. Es una verdad viva que transforma el corazón humano y lo impulsa a vivir con esperanza y amor en medio de las dificultades. La vida cristiana como un camino de transformación continua. Este pasaje nos recuerda que la vida cristiana es un camino de transformación continua. No basta con haber escuchado la palabra una vez, ni con haberla comprendido en algún momento de nuestra vida. La verdadera transformación espiritual es un proceso que requiere constancia, disciplina y, sobre todo, un corazón dispuesto a dejarse moldear por Dios. Escuchar la palabra de Dios y guardarla significa que, día a día, debemos permitir que su verdad nos transforme en profundidad, cambiando nuestras actitudes, nuestras reacciones y nuestras decisiones. Este camino de transformación no se da de forma instantánea, sino que requiere paciencia, perseverancia y una constante apertura a la acción del Espíritu Santo. Al vivir según la palabra, nos vamos configurando más con Cristo. Y esa configuración nos lleva a reflejar el amor, la paz y la justicia de Dios en un mundo que, a menudo, carece de esos valores. La vida cristiana es, por tanto, un proceso dinámico en el que, al escuchar y obedecer la palabra, nos convertimos en instrumentos de la gracia de Dios, llevando su luz y su amor a todos los rincones del mundo. La respuesta de la mujer y la interpretación de su admiración. En el versículo inicial de este pasaje, una mujer del público, al escuchar las palabras de Jesús, se siente movida a expresar su admiración. Ella proclama que bendita es la madre que lo llevó y lo amamantó, lo que refleja un deseo sincero de honrar a quien ve como un hombre de gran sabiduría y poder. Es una reacción natural. La figura materna suele ser la más venerada en muchas culturas, y por ello, se le atribuye una alta dignidad. Esta declaración, en su forma superficial, parece un elogio legítimo hacia la Madre de Jesús. Pero Jesús aprovecha el momento para corregir y redirigir la atención hacia lo verdaderamente esencial. Su respuesta, que exalta más bien a aquellos que escuchan la palabra de Dios y la practican, nos invita a reflexionar sobre las prioridades que damos en nuestra vida cristiana. A veces, podemos caer en la tentación de centrarnos demasiado en lo externo, en lo visible, y pasar por alto la verdadera fuente de la bendición. La relación personal con Dios, que se concreta en la escucha y la obediencia a su palabra. La bendición como fruto de la disposición interna. La respuesta de Jesús no resta valor a la dignidad de María, sino que la lleva a su verdadero sentido. La bendición que él menciona, aquella que es más verdadera y profunda, no depende de los lazos familiares ni de los honores humanos, sino de una disposición interna hacia Dios. Escuchar la palabra de Dios con atención y obedecerla es lo que otorga la verdadera bienaventuranza. Esta enseñanza no solo nos desafía a revalorar nuestra relación con Dios, sino que también nos invita a considerar las verdaderas fuentes de nuestra vida espiritual. A menudo, nuestra devoción puede estar más enfocada en el culto, a las apariencias externas que en el cultivo
de una relación profunda con Dios. La verdadera bendición no es una cuestión de reconocimiento social ni de pertenecer a una familia santa, sino de acoger la palabra con un corazón dispuesto a vivirla. Esta enseñanza es un recordatorio constante de que, si bien las prácticas externas son valiosas, el fundamento de nuestra vida espiritual debe ser la fidelidad interior a la voz de Dios. La centralidad de la palabra de Dios en la vida cristiana. Uno de los mensajes más profundos de este pasaje es que la verdadera bienaventuranza no viene de admirar las apariencias o de aferrarse a títulos y lazos familiares, sino de vivir la palabra de Dios. Aquí, Jesús coloca a la palabra de Dios en el centro de la vida cristiana. Es esta palabra la que debe transformar nuestra existencia, que nos guía hacia la santidad y nos da la fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida, para vivir en plenitud la vida cristiana. No basta con saber que la palabra existe, ni siquiera con haberla oído una sola vez. Es necesario que se convierta en la base de nuestro ser, que gobierne nuestros pensamientos, emociones, acciones y decisiones. Jesús no solo invita a escuchar la palabra, sino a guardarla, a integrarla plenamente en nuestra vida. La escucha activa, que no se queda en la superficie, sino que penetra en lo más profundo de nuestro ser, es la que produce los frutos de justicia y santidad que Dios desea en nosotros. Vivir conforme a la palabra es el camino hacia la bendición eterna. El modelo de María, una invitación a seguir su ejemplo. Si bien Jesús desdramatiza la relación familiar en términos de la bendición que una madre puede otorgar, no deja de reconocer en María el modelo supremo de la obediencia y la escucha. María, la Madre de Jesús, es la figura ejemplar que muestra cómo la palabra de Dios puede habitar plenamente en una persona. Su sí a la voluntad divina, desde la anunciación hasta su participación en la pasión de Cristo, es el ejemplo de la fidelidad más profunda. Jesús nos invita a mirarla no solo como la madre física de su humanidad, sino como el ejemplo de cómo vivir la palabra, cómo responder a ella con fe y con total entrega. En este sentido, María no es solo una figura venerada, sino un modelo a seguir en nuestra vida espiritual. A través de su ejemplo, aprendemos que la verdadera bendición radica en la apertura a la voluntad de Dios, en la capacidad de escuchar con atención y de vivir conforme a esa voz. Siguiendo su ejemplo, podemos crecer en la vida cristiana y llegar a ser más semejantes a Cristo, quien es la palabra viviente. El contraste entre la admiración superficial y la obediencia verdadera. La mujer que exalta a la Madre de Jesús no está equivocada en su admiración, pero su perspectiva es limitada. Ella está centrada en lo externo, en lo visible, en los aspectos humanos que pueden ser fácilmente percibidos. Sin embargo, Jesús subraya que la verdadera bendición no se encuentra en la admiración externa, sino en la obediencia interna. La invitación de Jesús es a trascender la superficialidad de las reacciones externas y a centrarnos en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios, expresada a través de la escucha y la obediencia a su palabra. Esta distinción entre lo superficial y lo profundo es crucial en la vida cristiana.
A menudo, nuestra sociedad se ve atrapada en la búsqueda de aplausos, reconocimiento y éxito externo. Pero Jesús nos recuerda que la verdadera bienaventuranza no está en la aprobación social, sino en la vida vivida conforme a los valores del reino de Dios. Vivir esta obediencia radical es lo que nos lleva a la plenitud, más allá de las opiniones y expectativas de los demás. La tentación de la veneración vacía. Este pasaje también refleja una de las tentaciones más comunes en la vida espiritual, la veneración vacía. Es fácil caer en la trampa de admirar a aquellos que representan lo divino, sin profundizar en lo que realmente significa seguir a Dios. Jesús nos llama a superar esa veneración vacía, que no transforma, y a centrarnos en lo que realmente importa. Vivir conforme a la palabra. La tentación de venerar lo externo, las personas o incluso las tradiciones, sin una verdadera relación con Dios, puede desviarnos del camino hacia la verdadera bendición. A lo largo de la historia de la Iglesia, muchas veces hemos caído en la idolatría de figuras o símbolos religiosos, olvidando que la verdadera adoración debe dirigirse solo a Dios. Jesús nos recuerda que la verdadera bienaventuranza está en escuchar y guardar la palabra de Dios, que es la fuente de todo verdadero honor y gloria. La respuesta del cristiano a la palabra de Dios. El cristiano está llamado a dar una respuesta activa a la palabra de Dios. No solo oyéndola, sino viviéndola. Esta respuesta no se limita a un acto puntual, sino que es un proceso continuo de conversión y crecimiento espiritual. Escuchar la palabra implica una disposición constante a cambiar, a permitir que las enseñanzas de Jesús nos moldeen y transformen. Esta conversión es un camino que se recorre a lo largo de toda la vida y nos lleva a una comunión más profunda con Dios. La vida cristiana no se trata simplemente de adherirse a una serie de creencias o rituales, sino de permitir que la palabra viva transforme nuestro ser entero. La verdadera respuesta cristiana es una respuesta de amor y obediencia, que se expresa a través de una vida que refleja los valores del reino de Dios, tales como la misericordia, la justicia, la paz y la humildad. La paradoja de la bendición, la vida que se encuentra al darla. La paradoja que Jesús nos presenta es profunda. La verdadera bendición se encuentra no en buscarla egoístamente, sino en vivir conforme a la voluntad de Dios. Al principio, la mujer que exclama: «Bendita la madre que te llevó», parece estar buscando una bendición en el reconocimiento de los méritos externos. Sin embargo, Jesús nos señala que la verdadera bendición se encuentra en la entrega, en la obediencia, en la vida vivida según los principios del Evangelio. Es una bendición que se da a quienes no buscan su propio beneficio, sino que viven para cumplir la voluntad de Dios. Este principio es fundamental en la vida cristiana. La felicidad no se encuentra en buscarla directamente, sino en vivir una vida de servicio, de obediencia y de entrega a Dios y a los demás. De este modo, al dar nuestra vida, encontramos el propósito y la alegría que no se pueden hallar en la búsqueda egoísta de la bendición.
El testimonio cristiano como respuesta a la palabra. Este pasaje también nos invita a considerar cómo respondemos al llamado de Jesús a vivir según su palabra. Como cristianos, estamos llamados a ser testigos vivos de la palabra de Dios. Esto no solo implica ser evangelizadores, sino vivir de manera coherente con lo que creemos. La vida cristiana, entonces, es un testimonio constante de la transformación que produce la palabra. Al escucharla y vivirla, nos convertimos en un reflejo del amor y la misericordia de Dios para el mundo. Este testimonio no siempre será fácil, ya que vivimos en un mundo que a menudo valora más el éxito material o social que la justicia y la compasión. Sin embargo, el cristiano debe estar dispuesto a ser testigo del reino de Dios, confiando en que la verdadera bienaventuranza y bendición provienen de vivir de acuerdo con la palabra divina. La llamada a la conversión profunda. La respuesta de Jesús a la mujer en Lucas no solo refuerza la idea de que la verdadera bendición proviene de la escucha activa y obediente a la palabra de Dios, sino que también nos desafía a una conversión profunda. Esta conversión no se limita a un cambio superficial en nuestras actitudes o comportamientos, sino que implica una transformación radical de nuestro ser interior. Jesús nos llama a un cambio de mentalidad, a una renovación del corazón, que nos haga más semejantes a Él. A menudo, la tentación en la vida espiritual es conformarse con una religiosidad superficial, centrada en la apariencia externa, sin una verdadera renovación interior. La palabra de Dios, escuchada y guardada, nos lleva a un proceso continuo de conversión, donde nuestra vida se alinea cada vez más con la voluntad divina. Este camino de conversión es una invitación constante a dejar atrás las viejas formas de pensar, de actuar y de relacionarnos con los demás, para dar paso a una vida nueva, centrada en el amor, la justicia y la paz que Jesús nos enseña. La profundidad de la obediencia a la palabra. Escuchar y guardar la palabra de Dios implica un compromiso profundo con su mensaje. Jesús no está hablando de una obediencia superficial o formal, sino de una obediencia que nace de un corazón sincero y dispuesto a seguirlo en todo momento. Esta obediencia no es solo una cuestión de cumplir con ciertas reglas, sino de vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. La palabra de Dios es viva y poderosa, capaz de transformar todo nuestro ser. Y nuestra respuesta a ella debe ser igual de profunda. En nuestra vida diaria, a menudo nos enfrentamos a situaciones que requieren tomar decisiones difíciles, que desafían nuestras comodidades y nuestros intereses personales. Sin embargo, la verdadera obediencia a la palabra de Dios nos llama a poner en primer lugar lo que Él desea, confiando en que su voluntad es siempre para nuestro bien y el bien de los demás. La obediencia a la palabra nos lleva a vivir de manera coherente con los valores del Evangelio, a ser personas más humildes, más generosas, más misericordiosas y más comprometidas con la justicia. La palabra como fuente de sabiduría y discernimiento. La palabra de Dios no solo es un conjunto de enseñanzas morales, sino también una fuente de sabiduría y discernimiento. Escuchar y guardar la palabra nos capacita
para tomar decisiones sabias y justas en todos los aspectos de nuestra vida. En un mundo lleno de confusión, de relativismo y de incertidumbre, la palabra de Dios es una luz que ilumina nuestro camino y nos guía hacia lo que es verdaderamente bueno, verdadero y bello. Sin embargo, para que la palabra de Dios pueda guiarnos de esta manera, debemos estar dispuestos a escucharla con atención y a permitir que penetre en lo más profundo de nuestro ser. El discernimiento cristiano no es simplemente un ejercicio intelectual, sino un proceso espiritual que requiere una apertura total al Espíritu Santo, quien nos ayuda a comprender la voluntad de Dios y a aplicarla con sabiduría en nuestras vidas. Este discernimiento, alimentado por la palabra, nos permite caminar por el mundo con una mirada renovada, viendo las situaciones a través de los ojos de Dios y tomando decisiones que reflejen su amor y su verdad. La importancia de la relación personal con Dios. Jesús, al decir que los verdaderamente bienaventurados son aquellos que escuchan y guardan la palabra de Dios, está subrayando la importancia de una relación personal con Él. No basta con admirar a Jesús o a sus seguidores desde lejos, sino que la verdadera bendición proviene de estar en una relación viva con Él. Esta relación personal con Dios se nutre de la oración, la meditación y la escucha constante de su palabra. Al estar en sintonía con Él, nuestra vida se llena de su paz, su alegría y su propósito. La palabra de Dios no es solo algo que leemos o escuchamos, sino algo con lo que nos relacionamos, algo que nos transforma y nos moldea. En esta relación con Dios, descubrimos quiénes somos realmente y cuál es nuestro propósito en la vida. A través de esta relación, también somos llamados a vivir en comunión con los demás, compartiendo el amor y la gracia que hemos recibido de Dios. El peligro de la religiosidad superficial. Una de las enseñanzas implícitas en este pasaje es el peligro de una religiosidad superficial. La mujer que elogia a la madre de Jesús no está equivocada en reconocer la importancia de la figura materna de Cristo, pero su admiración se queda en la superficie. Jesús nos recuerda que lo que realmente importa no es la veneración externa, sino la vivencia auténtica de la palabra de Dios. A lo largo de la historia, muchas veces hemos caído en la trampa de una religiosidad que se enfoca en las formas externas de la fe, en los rituales y las tradiciones, sin prestar atención al corazón. La verdadera vida cristiana no se trata de cumplir con normas o apariencias, sino de vivir una vida transformada por la palabra de Dios. Esta religiosidad superficial puede ser peligrosa porque nos lleva a centrarnos en lo que es visible y apreciado por los demás, sin permitir que Dios trabaje en lo profundo de nuestro corazón. Jesús nos invita a evitar esta tentación y a centrarnos en lo esencial: una relación genuina con Él y una vida vivida según su palabra. La bienaventuranza como fruto de la obediencia continua. La bienaventuranza que Jesús promete a aquellos que escuchan y guardan la palabra de Dios. No es algo que se alcanza de manera puntual, sino un fruto que se da a lo largo de toda una vida de obediencia continua. Vivir la palabra no es un acto único,
sino un proceso que abarca toda nuestra existencia. En cada momento de nuestra vida, somos llamados a escuchar la palabra de Dios y a vivir conforme a ella. Este proceso de obediencia continua produce frutos de paz, alegría, esperanza y amor. La bienaventuranza cristiana no es una promesa de éxito temporal o de bienestar material, sino de una vida profunda y rica en gracia, que nos conecta con lo eterno. Cada vez que respondemos a la palabra de Dios con un corazón dispuesto, estamos más cerca de experimentar la verdadera bendición, que es la paz interior que solo Dios puede dar. La relación entre la escucha y la acción. La escucha activa de la palabra de Dios no es un ejercicio pasivo, sino que debe llevarnos a la acción. Escuchar y guardar la palabra implica vivirla, hacerla carne en nuestras vidas. No podemos decir que realmente hemos escuchado la palabra de Dios si ésta no se traduce en nuestras acciones diarias. Jesús lo enseña claramente. La verdadera bienaventuranza no es solo un estado de ánimo o un sentimiento, sino una vida vivida conforme a los principios del reino de Dios. La palabra de Dios nos mueve a actuar, a amar al prójimo, a buscar la justicia, a servir a los demás, a perdonar, a ser generosos y compasivos. La vida cristiana es una vida de acción, de compromiso con la voluntad de Dios. Y la acción debe brotar de la escucha atenta y obediente de su palabra. La fe no es solo un acto interior, sino una fuerza que nos impulsa a vivir de acuerdo con los valores del reino, transformando nuestras relaciones y nuestra manera de interactuar con el mundo. El llamado a una vida de testimonio. La vida cristiana está llamada a ser un testimonio vivo de la palabra de Dios. Cuando escuchamos y guardamos la palabra, nuestra vida se convierte en un reflejo de esa palabra. Somos testigos no solo de las enseñanzas de Jesús, sino de su amor y de su gracia. Vivir la palabra de Dios implica ser testigos de la justicia, la paz y la misericordia de Dios en el mundo. Al vivir según la palabra, nos convertimos en instrumentos de su gracia, llevando su luz y su amor a quienes nos rodean. Este testimonio no siempre será fácil, especialmente en un mundo que a menudo rechaza los valores del Evangelio. Sin embargo, como cristianos, estamos llamados a ser valientes, a vivir con coherencia y a ser luz en medio de la oscuridad. Cada acto de amor, de servicio y de justicia que realizamos en el nombre de Jesús es una manifestación de la palabra vivida. Un testimonio de la transformación que la palabra de Dios ha obrado en nosotros. El significado de ser testigos de la obediencia cristiana. La obediencia a la palabra de Dios no es solo una cuestión personal. Tiene también un carácter comunitario y misionero. Como cristianos, estamos llamados a ser testigos de la obediencia que hemos recibido. Esta obediencia se convierte en un testimonio de la obra transformadora de Dios en nuestras vidas. El mundo necesita ver en nosotros la evidencia de que vivir según la palabra de Dios. Ese tiene un impacto real y tangible, no solo en nuestra espiritualidad, sino también en nuestras relaciones, en nuestra forma de actuar y en nuestra capacidad de amar a los demás.
Nuestro testimonio no debe limitarse solo a palabras, sino que debe reflejarse en nuestra vida diaria. Al obedecer a Dios, mostramos que su palabra tiene el poder de transformar a una persona desde adentro hacia afuera. Cuando el mundo ve la paz, el gozo y la generosidad que provienen de nuestra obediencia a la palabra de Dios, ellos también pueden ver el poder de esa palabra y cómo puede cambiar vidas. Esta es la verdadera misión cristiana. Ser testigos vivientes del Evangelio. No solo a través de nuestras palabras, sino a través de nuestras acciones. Vivir conforme a la palabra de Dios. Es una forma de predicar el Evangelio sin necesidad de hablar. Porque nuestra vida misma se convierte en un testimonio de la verdad de Dios. Por tanto, la obediencia cristiana no es solo un acto privado de cumplimiento, sino una misión que tiene un impacto en el mundo. Cada cristiano es llamado a ser una luz en medio de las tinieblas. Y esa luz brilla más intensamente cuando vivimos en obediencia a la palabra de Dios. En una sociedad que a menudo está marcada por el egoísmo, el materialismo y la falta de esperanza, el cristiano está llamado a ser un faro de amor, justicia y paz. Todo ello basado en la obediencia a la palabra que nos fue dada. La desafiante gravedad de vivir de acuerdo con la palabra de Dios. El desafío de vivir según la palabra de Dios radica en el hecho de que la obediencia requiere sacrificio, humildad y renuncia al propio ego. Vivir como Cristo vivió implica una vida de sacrificio en la que nuestras propias ambiciones y deseos son puestos al servicio de los demás. La tentación constante de vivir para nosotros mismos, de poner nuestro bienestar personal y nuestro éxito por encima de los intereses de los demás, es uno de los mayores obstáculos que enfrentamos como cristianos. Sin embargo, el Evangelio nos recuerda que el camino de la obediencia no es un camino fácil, pero es el único que nos lleva a la verdadera vida. Al seguir la palabra de Dios, estamos llamados a morir a nosotros mismos, a nuestras ambiciones personales y a nuestras pasiones desordenadas. Esto no significa una vida de sufrimiento o de mortificación innecesaria, sino una vida de entrega generosa a Dios y a los demás. La obediencia implica un cambio radical en nuestra forma de ver la vida, porque nos desafía a pensar menos en nosotros mismos y más en el bienestar de los demás. Nos invita a vivir con un corazón dispuesto a servir, a amar sin esperar nada a cambio, y a actuar con justicia y misericordia en todas nuestras relaciones. A medida que vamos creciendo en nuestra vida cristiana, este sacrificio se vuelve cada vez más difícil. El mundo constantemente nos ofrece alternativas atractivas, caminos fáciles que prometen éxito y felicidad inmediatos, pero que al final dejan un vacío profundo. Vivir según la palabra de Dios requiere que constantemente elijamos el camino más difícil pero más auténtico, el que nos lleva a la verdadera plenitud y a una vida de paz y satisfacción que solo Dios puede ofrecer. En la medida en que nos adentramos más en este camino de obediencia, descubrimos que, aunque desafiante, es el único camino que nos lleva a la vida eterna. Obedecer para transformar, el poder de la palabra viva. La palabra de Dios no es una palabra muerta, sino viva y eficaz. Cuando decidimos obedecerla, permitimos que esa palabra se convierta en un instrumento de transformación. La obediencia a la palabra de Dios no solo cambia nuestras acciones, sino que transforma nuestra mente, nuestro corazón y nuestra manera de ver el mundo.
A medida que nos alineamos con la voluntad de Dios, nuestra perspectiva cambia. Lo que antes nos parecía importante pierde su atractivo. Y comenzamos a ver las cosas como Dios las ve, con ojos de compasión, justicia y amor. La palabra de Dios tiene el poder de sanar, de restaurar y de redimir. Cada vez que escuchamos y obedecemos su palabra, estamos permitiendo que esa palabra nos transforme en el ser que Dios quiere que seamos. Esta transformación no es inmediata, sino que es un proceso continuo que dura toda nuestra vida. Al obedecer la palabra de Dios, nos convertimos en seres más semejantes a Cristo. Y nuestra vida refleja cada vez más su carácter. Nos volvemos instrumentos de su paz, su amor y su justicia en un mundo que desesperadamente necesita ver estos valores encarnados. La obediencia a la palabra de Dios es, por tanto, un acto de fe. Al vivir conforme a su voluntad, no solo estamos cumpliendo con un mandato, sino también permitiendo que Él obre en nosotros. Este proceso de transformación es lo que hace que nuestra vida cristiana sea tan significativa. No es una vida de reglas vacías o de actos rituales, sino una vida de crecimiento espiritual constante, en la que la gracia de Dios nos moldea y nos conforma a su imagen. La obediencia y la necesidad de una fe activa. La obediencia a la palabra de Dios también implica una fe activa. La fe no es solo un conocimiento intelectual o una creencia abstracta. Es una confianza radical en la promesa de Dios que se refleja en nuestra acción. Vivir por fe es vivir de acuerdo con lo que Dios ha dicho, incluso cuando no vemos los resultados inmediatos. La fe cristiana no es una fe pasiva, sino una fe que se traduce en acción, en decisiones concretas que reflejan la voluntad de Dios. Esta fe activa nos impulsa a actuar, a tomar decisiones que no se basan en lo que el mundo dice que es correcto, sino en lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra. Cuando obedecemos la palabra de Dios, estamos actuando con fe, creyendo que sus planes para nosotros son mejores que cualquier cosa que podamos hacer por nuestra cuenta. La fe nos da la confianza de que, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo, estamos en las manos de un Dios que nos ama y que tiene el control de todo. La fe activa no se limita a los grandes momentos de nuestra vida, sino que se extiende a las decisiones cotidianas. Cada vez que elegimos vivir conforme a la palabra de Dios, estamos ejerciendo nuestra fe y confiando en que, al final, su voluntad será cumplida. Esta obediencia diaria, aunque aparentemente pequeña, es una manifestación de nuestra confianza en que Dios es fiel y que su palabra nunca volverá vacía. Vivir con fe activa es vivir con la certeza de que lo que Dios ha prometido se cumplirá, aunque no siempre podamos ver cómo o cuándo. La fortaleza que proviene de la obediencia. La obediencia a la palabra de Dios nos da una fortaleza que no proviene de nosotros mismos, sino del mismo Dios que nos llama a obedecerle. En momentos de dificultad, cuando las fuerzas parecen flaquear, la obediencia a la palabra de Dios se convierte en un refugio, un ancla que nos mantiene firmes. La fortaleza que obtenemos de esta obediencia no es solo una resistencia superficial, sino una fuerza interior que proviene de la gracia divina. Al vivir conforme a la palabra de Dios, estamos anclados en Él. Y esa ancla nos da la seguridad de que, sin importar lo que suceda, no estamos solos.
Esta fortaleza nos permite enfrentar las adversidades con una perspectiva diferente. En lugar de rendirnos ante las dificultades, encontramos en ellas oportunidades para confiar más en Dios, para crecer en nuestra fe y en nuestra obediencia. La fuerza que proviene de la obediencia nos lleva a perseverar, sabiendo que la victoria final ya ha sido ganada por Cristo. Cada paso de obediencia, aunque desafiante, es un paso hacia el cumplimiento de las promesas de Dios. Y esa certeza nos da la fortaleza para seguir adelante. El objeto de nuestra esperanza, la plenitud eterna. La obediencia a la palabra de Dios nos dirige hacia una esperanza que no se limita a esta vida, sino que apunta hacia la plenitud eterna. La vida cristiana no es solo una cuestión de sobrevivir en este mundo, sino de vivir con la mirada puesta en la vida venidera, en el reino de Dios. La obediencia a la palabra de Dios nos da la confianza de que, al final, seremos recompensados con una vida que no tiene fin. Esta esperanza eterna es la que nos impulsa a seguir obedeciendo, incluso cuando las recompensas temporales no son evidentes. La plenitud que Dios nos ofrece es una plenitud que trasciende lo material, lo emocional y lo físico. Es una plenitud espiritual que solo se encuentra en su presencia. Así, la obediencia se convierte en una preparación para la vida eterna. Un paso más hacia la comunión perfecta con Dios. Al obedecer su palabra, nos estamos alineando con lo que realmente importa. El amor eterno que Dios ha preparado para nosotros. Este amor es el que da sentido a nuestra vida y nos permite mirar al futuro con esperanza, sabiendo que nuestra fidelidad a la palabra de Dios nos llevará a la plenitud que Él ha prometido. La obediencia como puerta a la autenticidad y la verdadera libertad. La obediencia a la palabra de Dios no es una carga ni una imposición, sino una puerta abierta hacia la autenticidad y la verdadera libertad. El mundo en el que vivimos nos invita constantemente a definir nuestra identidad y propósito a través de lo que poseemos, de lo que alcanzamos o de lo que los demás piensan de nosotros. Sin embargo, la obediencia cristiana nos lleva a una verdad mucho más profunda. Nuestra identidad no se define por el éxito mundano, sino por nuestra relación con Dios. Al obedecer su palabra, nos liberamos de las ataduras que el mundo pone sobre nosotros, como la ansiedad, la competencia constante o la necesidad de aprobación. En este sentido, la obediencia es el camino que nos devuelve a nuestra verdadera esencia, creada por Dios para vivir en comunión con Él. Nos recuerda que nuestra verdadera libertad no radica en hacer lo que queramos, sino en vivir conforme a nuestro diseño divino. Al seguir la palabra de Dios, descubrimos que, lejos de ser una restricción, esta obediencia nos da la capacidad de vivir auténticamente, sin necesidad de las máscaras que el mundo nos pide llevar. La verdadera libertad se encuentra en ser quienes realmente somos, en vivir según el propósito de Dios para nuestras vidas. Esta libertad es radicalmente diferente de la libertad que ofrece el mundo, porque no se basa en lo superficial, sino en lo eterno. La obediencia también implica un acto de rendición y humildad. No es fácil reconocer que nuestra visión limitada no siempre es la mejor para nuestra vida. Pero al someter nuestra voluntad a la de Dios, descubrimos que su plan para nosotros es infinitamente más grande y más lleno de paz que cualquier idea que tengamos por nuestra cuenta. Es un proceso en el que pasamos de querer controlar nuestras vidas a confiar en que el control verdadero está en manos de aquel
que nos conoce mejor que nosotros mismos. Esta obediencia no es forzada ni dolorosa, sino liberadora, porque nos lleva a encontrar el sentido profundo y duradero que nuestro corazón anhela. Obedecer la palabra, un camino de transformación radical. Obedecer la palabra de Dios es un acto profundamente transformador. No se trata solo de cumplir con reglas externas o de evitar el pecado. La obediencia nos lleva a una transformación radical de nuestro ser interior. Cada vez que elegimos seguir lo que Dios nos dice en su palabra, estamos permitiendo que Él transforme nuestros pensamientos, nuestros deseos y, finalmente, nuestras acciones. La palabra de Dios tiene el poder de penetrar en lo más profundo de nuestro corazón, sacando a la luz lo que está oculto y sanando las heridas que no sabíamos que teníamos. Esta transformación no ocurre de inmediato, sino que es un proceso gradual, donde la gracia de Dios va moldeando nuestra vida poco a poco. Al principio, podemos encontrar que es difícil o incómodo obedecer a la palabra de Dios, especialmente cuando ésta desafía nuestras inclinaciones naturales o nuestras expectativas. Sin embargo, con el tiempo, descubrimos que al seguir la palabra de Dios, nuestras vidas se hacen más plenas, más pacíficas y más centradas. Vivir conforme a su voluntad no solo nos lleva a la santidad, sino que también nos ofrece la oportunidad de vivir de acuerdo con lo que realmente somos. Hijos e hijas de Dios, llamados a reflejar su amor y su bondad. Este proceso de transformación implica una constante purificación de nuestra visión y nuestras prioridades. Lo que antes parecía importante, el éxito profesional, la acumulación de bienes materiales, la aprobación social, empieza a desvanecerse en importancia frente a lo que es eterno. Nos damos cuenta de que la verdadera medida del éxito no está en lo que alcanzamos en esta vida, sino en cómo vivimos conforme a la voluntad de Dios. Así, cada acto de obediencia, cada paso hacia una vida más conforme a su palabra, nos moldea para parecernos más a Cristo. Y este es el objetivo último de la vida cristiana: ser transformados en su imagen. La obediencia en la sombra de la cruz, la lección de Jesús. La obediencia a la palabra de Dios toma su forma más perfecta en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Jesús, siendo Hijo de Dios, no solo nos enseñó la palabra, sino que la vivió en su totalidad, en su obediencia hasta la muerte en la cruz. Jesús nos mostró lo que significa obedecer en el más alto nivel. Su obediencia no fue fácil ni cómoda. Fue un acto de sufrimiento y sacrificio. Sin embargo, fue precisamente esa obediencia la que nos dio la salvación. Al seguir el ejemplo de Jesús, nos damos cuenta de que la obediencia cristiana no es una obediencia sin sacrificio. De hecho, muchas veces implica morir a nosotros mismos y renunciar a nuestros propios deseos en favor de la voluntad de Dios. Jesús, en el huerto de Getsemaní, enfrentó una de las pruebas más duras de su vida. Pero a pesar de su sufrimiento y de la tentación de evitar la cruz, él dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta actitud de obediencia total, incluso cuando lo que Dios pedía parecía extremadamente doloroso, es el ejemplo más grande que podemos seguir. Jesús nos enseña que la obediencia a la palabra de Dios no está condicionada a nuestras circunstancias, sino que es un acto de confianza plena en el amor y la sabiduría de Dios. La cruz de Cristo también nos recuerda
que nuestra obediencia a la palabra de Dios puede llevarnos a momentos de dificultad o incluso sufrimiento. Pero, al igual que Jesús, estamos llamados a confiar en que a través de la obediencia a la voluntad de Dios, Él obrará en nosotros y a través de nosotros, de una manera que trasciende nuestro entendimiento. El sacrificio de Cristo nos asegura que no estamos solos en este camino de obediencia, sino que Él mismo camina con nosotros, nos fortalece en nuestras debilidades y nos ayuda a cumplir su voluntad, incluso en los momentos más oscuros. La fructificación de la obediencia, los frutos del Espíritu. Una de las pruebas más evidentes de que estamos viviendo en obediencia a la palabra de Dios son los frutos que produce nuestra vida. Jesús mismo nos enseñó que por sus frutos los conoceréis, lo que significa que la verdadera obediencia tiene consecuencias visibles en nuestra vida. Cuando vivimos conforme a la palabra de Dios, nuestro carácter empieza a transformarse, y los frutos del Espíritu comienzan a manifestarse en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos frutos no son algo que podamos generar por nuestra propia fuerza, sino que son el resultado de permitir que la palabra de Dios se arraigue en nuestro corazón y lo transforme. La obediencia a la palabra de Dios, por tanto, es el terreno en el que los frutos del Espíritu crecen y se desarrollan. No se trata de esforzarnos por ser mejores personas, sino de permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros a través de la obediencia. Cuando nuestra vida se rige por la palabra de Dios, los frutos del Espíritu se vuelven evidentes en nuestra forma de relacionarnos con los demás, en la manera en que enfrentamos las dificultades y en cómo vivimos en comunidad. Estos frutos no solo son señales de nuestra obediencia, sino también medios a través de los cuales otros pueden ver la presencia de Dios en nosotros. Es importante destacar que los frutos del Espíritu no surgen de manera instantánea. La obediencia es un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento, en el que vamos dando pasos hacia la madurez espiritual. Al principio, puede que tengamos dificultades en algunos aspectos de nuestra vida cristiana, pero la obediencia constante a la palabra de Dios, unida a la gracia de su Espíritu, nos lleva a una madurez que se refleja en la calidad de nuestras relaciones y en nuestra capacidad para vivir como testigos de su amor. La obediencia y la llamada a la santidad. La obediencia a la palabra de Dios es también el camino hacia la santidad, el llamado más alto al que un cristiano puede aspirar. La santidad no es una opción opcional para algunos cristianos, sino una invitación universal que se hace a todos los seguidores de Cristo. Al obedecer la palabra de Dios, nos vamos apartando del pecado y acercándonos cada vez más a la perfección a la que hemos sido llamados. Ser como Cristo. La santidad no significa una perfección externa, sino una transformación interior que se refleja en nuestras acciones, en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. La obediencia a la palabra de Dios es el medio por el cual nos acercamos a la santidad. No podemos llegar a ser santos por nuestra propia fuerza o esfuerzo. Es la gracia de Dios trabajando en nosotros, a través de la obediencia, lo que nos lleva a la pureza de corazón. Cada vez que elegimos seguir la voluntad de Dios, estamos colaborando con Él en el proceso de santificación. La santidad no es algo que podamos lograr por nuestra cuenta, sino algo que Dios produce en nosotros cuando nos rendimos a su palabra.
y le permitimos hacer su obra en nuestras vidas. El llamado a la santidad también implica un compromiso con la justicia, con el amor al prójimo y con la búsqueda del bien común. La verdadera santidad no es una vida apartada del mundo, sino una vida que transforma el mundo a través del amor y el servicio. Vivir en obediencia a la palabra de Dios nos lleva a ser instrumentos de cambio en el mundo, llevando el mensaje de esperanza y justicia de Cristo a todas las personas, especialmente a las más necesitadas. La obediencia a la palabra de Dios no es solo una cuestión espiritual, sino una misión que afecta a todos los aspectos de nuestra vida, desde nuestras relaciones personales hasta nuestra participación en la sociedad. Obedecer la palabra, el camino hacia la plenitud eterna. Finalmente, vivir en obediencia a la palabra de Dios nos abre las puertas a la vida eterna. Jesús nos enseñó que aquellos que escuchan y viven conforme a su palabra son aquellos que entrarán en el reino de los cielos. La obediencia a la palabra de Dios no es solo una cuestión de esta vida, sino que tiene implicaciones eternas. La promesa que se nos da es que, al obedecer la palabra de Dios, estamos participando en su obra de salvación. Y esa obediencia nos prepara para la vida eterna con Él. La obediencia a la palabra de Dios no solo nos prepara para la vida futura, sino que también nos da una visión clara de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Al vivir según su voluntad, vivimos de manera que estamos alineados con lo que Él quiere para nuestra vida y con lo que Él ha planeado para la eternidad. La obediencia, por tanto, nos da una perspectiva eterna, ayudándonos a vivir con los ojos puestos en lo que realmente importa: la gloria de Dios y nuestra salvación eterna. Al final, la obediencia a la palabra de Dios no solo nos transforma aquí en la tierra, sino que nos prepara para la plenitud de la vida que Dios ha prometido a sus hijos en su reino eterno. Vivir en obediencia es, por tanto, vivir con esperanza, sabiendo que nuestra fidelidad a la palabra de Dios tiene un propósito eterno, y que nos lleva a la gloria de su presencia. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.